Página 13. La máquina que cambió al mundo, por Womack, Jones, Ross, 1992. Los orígenes de la producción Lean. Ninguna idea nueva surge de la nada, completamente formada. Más bien, las ideas nuevas emergen de un conjunto de condiciones en las que las ideas antiguas dejan de funcionar. Esto fue ciertamente cierto en el caso de la producción Lean, que surgió en un país en un momento específico porque las ideas convencionales para el desarrollo industrial de ese país parecían inviables. Por lo tanto, para comprender plenamente la producción Lean y sus orígenes, es importante retroceder mucho más en el tiempo, de hecho, hasta los orígenes de la industria automotriz a finales del siglo XIX. En el capítulo 2, examinamos los orígenes artesanales de la industria en la década de 1880 y la transición hacia la producción en masa alrededor de 1915, cuando la producción artesanal enfrentó problemas que no pudo superar. Nos detenemos en describir el sistema maduro de producción en masa tal como existía en la década de 1920, incluyendo sus fortalezas y debilidades, porque las debilidades del sistema eventualmente se convirtieron en la fuente de inspiración para el siguiente avance en el pensamiento industrial. En el capítulo 3, estamos entonces listos para analizar la génesis de la producción Lean en la década de 1950 y cómo echó raíces. También resumimos las características clave del sistema de producción Lean plenamente desarrollado tal como existía en Japón en la década de 1960, mucho antes de que el resto del mundo lo notara. Comentario de TV. Cuando los productos pueden comercializarse a mayor distancia, el número de consumidores se amplía y la demanda crece. La idea es producir con mayor rapidez y a menores costos. Cuanto más accesible sea el precio, más personas de bajos recursos podrán adquirirlo. Los ricos, en realidad, no son un mercado confiable. Si lo dudas, pregúntale a Coca-Cola, a Pan Bimbo o a McDonald's. La manufactura esbelta surge precisamente como objetivo estratégico, garantizar eficiencia y competitividad para no sucumbir ante la presión del capitalismo salvaje. Lo que planteas conecta directamente con la lógica que subyace a la transición de la producción artesanal hacia la producción en masa y, más adelante, hacia la manufactura esbelta, Lean Production. Ideas añadidas al texto traducido. Cuando los productos pueden comercializarse más lejos, el mercado se amplía y la demanda crece. Para responder a esa demanda, la clave es producir más rápido y con menores costos. Entre más barato sea el producto, más accesible resulta para las clases populares. Los ricos nunca fueron un mercado masivo. El verdadero volumen está en los consumidores comunes. Ejemplos modernos como Coca-Cola, Pan Bimbo o McDonald's muestran cómo la producción a gran escala y eficiente logra penetrar en todos los estratos sociales. La manufactura esbelta surge como respuesta a la necesidad de competir en un capitalismo cada vez más feroz. Su objetivo es eliminar desperdicios, reducir costos y mantener la calidad, evitando que las empresas sean víctimas de la competencia brutal. En otras palabras, lo que Henry Ford inició con la producción en masa fue abrir el mercado a millones de personas que antes estaban excluidas. Y lo que Toyota perfeccionó con el sistema Lean fue garantizar que esa producción masiva no sacrificara calidad ni flexibilidad, permitiendo que las empresas sobrevivieran en un entorno globalizado y altamente competitivo. Si quieres, puedo ayudarte a integrar estas ideas en un esquema narrativo que muestre la evolución. Producción artesanal lujo, exclusividad, altos costos. Producción en masa reducción de costos, acceso popular, estandarización. Producción esbelta eficiencia, calidad, flexibilidad, competitividad global. Capítulo 2. 2.1 El auge y la caída de la producción en masa. En 1894, el honorable Evelyn Henry Ellis, un acaudalado miembro del Parlamento inglés, decidió comprar un automóvil. No acudió a un concesionario, no existían. Tampoco contactó a un fabricante inglés de automóviles, no había ninguno. En su lugar, visitó la reconocida empresa parisina de herramientas mecánicas Panhard Levasseur y encargó un automóvil. Hoy, P&L, como se le conocía, es recordada solo por coleccionistas de autos clásicos y aficionados a la historia del automóvil, pero en 1894 era la compañía automotriz líder en el mundo. Su inicio, y ventaja sobre otros posibles competidores, se dio en 1887, cuando Émile Levasseur, la L de P&L, conoció a Gottlieb Daimler,
fundador de la compañía que hoy fabrica los Mercedes-Benz. Levasseur negoció una licencia para fabricar el nuevo motor de gasolina de alta velocidad de Daimler. A comienzos de la década de 1890, P&L producía varios cientos de automóviles al año. Los coches se diseñaban según el sistema Panhard, es decir, el motor iba al frente, los pasajeros se sentaban en filas detrás, y el motor impulsaba las ruedas traseras. Cuando Ellis llegó a P&L, que aún era principalmente fabricante de sierras para cortar metal más que de automóviles, encontró en funcionamiento el clásico sistema de producción artesanal. La fuerza laboral de P&L estaba compuesta abrumadoramente por artesanos especializados que construían cuidadosamente los autos a mano y en pequeñas cantidades. Estos trabajadores comprendían a fondo los principios del diseño mecánico y los materiales con los que trabajaban. Además, muchos eran sus propios jefes, a menudo actuando como contratistas independientes dentro de la planta de P&L, o más frecuentemente, como propietarios de talleres mecánicos independientes con los que la compañía contrataba piezas o componentes específicos. Los dos fundadores de la empresa, Panhard y Levasseur, junto con sus asociados inmediatos, eran responsables de hablar con los clientes para determinar las especificaciones exactas del vehículo, ordenar las piezas necesarias y ensamblar el producto final. Gran parte del trabajo, sin embargo, incluyendo diseño e ingeniería, se realizaba en talleres artesanales individuales dispersos por todo París. Uno de nuestros supuestos más básicos en la era de la producción en masa, que el costo por unidad cae dramáticamente a medida que aumenta el volumen de producción, simplemente no era cierto para P&L basada en la artesanía. Si la compañía hubiera intentado fabricar 200.000 autos idénticos cada año, el costo por auto probablemente no habría bajado mucho respecto al costo de fabricar 10. Además, P&L nunca podría haber fabricado mucho menos 200.000 autos idénticos, incluso si se hubieran construido con los mismos planos. ¿Las razones? Los contratistas de P&L no usaban un sistema de calibración estándar, y las máquinas herramienta de la década de 1890 no podían cortar acero endurecido. En su lugar, distintos contratistas, usando calibraciones ligeramente diferentes, fabricaban las piezas. Luego las pasaban por un horno para endurecer sus superficies lo suficiente como para resistir un uso intenso. Sin embargo, las piezas con frecuencia se deformaban en el horno y necesitaban un mecanizado adicional para recuperar su forma original. Cuando estas piezas finalmente llegaban al taller de ensamblaje final de P&L, sus especificaciones solo podían describirse como aproximadas. El trabajo de los ajustadores especializados en el taller era tomar las dos primeras piezas y limarlas hasta que encajaran perfectamente. Luego limaban la tercera pieza hasta que encajara con las dos primeras, y así sucesivamente hasta que el vehículo completo, con sus cientos de piezas, quedaba terminado. Este ajuste secuencial producía lo que hoy llamamos creep dimensional. Así, para cuando los ajustadores llegaban a la última pieza, el vehículo completo podía diferir significativamente en dimensiones respecto al auto en el puesto contiguo, que se estaba construyendo con los mismos planos. Como P&L no podía producir en masa autos idénticos, no lo intentaba. En su lugar, se concentraba en adaptar cada producto a los deseos precisos de cada comprador individual. También enfatizaba el rendimiento de sus autos y su artesanía ajustada a mano, en la cual las separaciones entre piezas individuales eran casi invisibles. A los consumidores que Panhard intentaba atraer, este discurso les resultaba perfectamente lógico. Estos clientes adinerados empleaban chóferes y mecánicos en su personal doméstico. El costo, la facilidad de conducción y el mantenimiento sencillo no eran sus principales preocupaciones. Lo que buscaban era velocidad y personalización. Evelyn Ellis era, sin duda, típico de los clientes de P&L. No quería simplemente cualquier automóvil, quería uno construido para satisfacer sus necesidades y gustos precisos. Estaba dispuesto a aceptar el chasis y el motor básicos de P&L, les dijo a los propietarios de la firma, pero deseaba una carrocería especial construida por un carrocero parisino. También hizo una petición a Levasseur que hoy parecería absurda para cualquier fabricante de automóviles. Pidió que los controles de transmisión, freno y motor se trasladaran del lado derecho al lado izquierdo del coche. Su razón no era que los ingleses condujeran por la izquierda. En ese caso, mover los controles al lado izquierdo del vehículo era precisamente lo incorrecto. Además, el timón de dirección permanecía en el centro. Más bien,
Presumiblemente pensaba que los controles eran más cómodos de usar en esa posición. Para P&L, la solicitud de Ellis probablemente parecía simple y razonable. Dado que cada pieza se fabricaba una a la vez, bastaba con doblar las varillas de control hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha y revertir los mecanismos de enlace. Para un productor en masa actual, esta modificación requeriría años, y millones o cientos de millones de dólares, en ingeniería. Las compañías estadounidenses aún no ofrecen la opción de conducción a la derecha en los autos que venden en Japón, donde se conduce por la izquierda, ya que consideran que el costo de diseñar esa opción sería prohibitivo. Una vez terminado su automóvil, Ellis, acompañado por un mecánico contratado para el propósito, lo probó extensamente en las calles de París. Pues, a diferencia de los autos actuales, el vehículo que acababa de comprar era en todo sentido un prototipo. Cuando estuvo satisfecho de que su nuevo coche funcionaba correctamente, muy probablemente después de varios viajes de regreso a la fábrica de P&L para ajustes, Ellis partió hacia Inglaterra. Su llegada en junio de 1895 hizo historia. Ellis se convirtió en la primera persona en conducir un automóvil en Inglaterra. Recorrió las 56 millas desde Southampton hasta su casa de campo en apenas 5 horas y 32 minutos, sin contar las paradas, a una velocidad promedio de 9.84 millas por hora. Esta velocidad era, de hecho, flagrantemente ilegal, ya que el límite en Inglaterra para vehículos sin caballos era de apenas 4 millas por hora. Pero Ellis no tenía intención de seguir siendo un infractor. En 1896, tomó la iniciativa parlamentaria para derogar la ley de la bandera que limitaba las velocidades automotrices, y organizó una Emancipation Run desde Londres hasta Brighton, un viaje en el que algunos autos incluso superaron el nuevo límite legal de 12 millas por hora. Por esa época, varias empresas inglesas comenzaron a fabricar automóviles, señal de que la era automotriz se expandía desde sus orígenes en Francia hacia Inglaterra en su marcha por el mundo. Comentario. Antes de 1900, el automóvil en Inglaterra tuvo una influencia limitada pero simbólica, fue visto como un lujo para ricos, generó debates legales sobre velocidad y seguridad, y marcó el inicio de una transición cultural desde el transporte con caballos hacia la motorización. Evelyn Ellis, en 1895, fue el primero en conducir un coche en Inglaterra, lo que desencadenó cambios legislativos y abrió paso a la industria local. Influencias principales antes de 1900. Cambio cultural. El automóvil se convirtió en símbolo de modernidad y prestigio, reservado para aristócratas y parlamentarios. Industria emergente. Aunque Inglaterra no tenía fabricantes propios al inicio, hacia finales del siglo XIX comenzaron a surgir pequeñas firmas locales inspiradas por Francia y Alemania. Debate social. La población veía al automóvil con mezcla de fascinación y temor, por los accidentes y la velocidad superior a la de los caballos. Infraestructura. Las carreteras y caminos no estaban preparados para vehículos motorizados, lo que generó discusiones sobre mejoras en pavimentación y señalización. Evelyn Ellis y P&L merecen ser recordados, a pesar del fracaso posterior de la firma Panhard y de la tosquedad del auto de Ellis de 1894, que encontró un lugar en el Museo de la Ciencia de Londres, donde puede verse hoy. Juntos resumen perfectamente la era de la producción artesanal en la industria automotriz. En resumen, la producción artesanal tenía las siguientes características. Una fuerza laboral altamente capacitada en diseño, operaciones de maquinaria y ajuste. La mayoría de los trabajadores progresaba a través de un aprendizaje hasta adquirir un conjunto completo de habilidades artesanales. Muchos podían aspirar a dirigir sus propios talleres mecánicos, convirtiéndose en contratistas independientes de las empresas ensambladoras. Organizaciones extremadamente descentralizadas, aunque concentradas dentro de una sola ciudad. La mayoría de las piezas y gran parte del diseño del vehículo provenían de pequeños talleres mecánicos. El sistema era coordinado por un propietario/diagonal emprendedor en contacto directo con todos los involucrados, clientes, empleados y proveedores. El uso de máquinas herramienta de propósito general para realizar operaciones de perforado, rectificado y otros trabajos en metal y madera. Un volumen de producción muy bajo, 1000 o menos automóviles al año, de los cuales solo unos pocos, 50 o menos, se construían con el mismo diseño. Y aún entre esos 50, no había dos exactamente iguales, ya que las técnicas artesanales producían variaciones de manera inherente. Comentario de TV.
El problema que tuvo la empresa P&L es que no contaba con un sistema homogéneo de GDIT o un estándar. Por eso, su proceso fue artesanal y producir grandes cantidades no significaba ahorro alguno. Este asunto tan sencillo lo envió directo a la desaparición porque sus directivos no tuvieron clara su misión, visión ni sus objetivos a largo plazo. Panardet Levasseur, P&L, fracasó porque nunca logró estandarizar su proceso de diseño y manufactura. En términos modernos, lo que les faltó fue un sistema homogéneo de GDIT, Geometric Dimensioning and Tolerancing, o un estándar de calidad que asegurara que todas las piezas fueran intercambiables. Sin esa base, cada componente dependía del ajuste manual, lo que hacía imposible producir en grandes volúmenes con ahorro de costos. La variabilidad acumulada, dimensional creep, significaba que cada auto era prácticamente un prototipo. La ausencia de misión, visión y objetivos estratégicos claros los dejó atrapados en un modelo artesanal justo cuando la industria estaba migrando hacia la producción en masa. Lección empresarial. Estandarización. Sin normas comunes, la eficiencia se pierde. Escalabilidad. Producir más unidades no garantiza reducción de costos si el proceso no está diseñado para repetibilidad. Dirección estratégica. Las empresas que no definen misión y visión quedan vulnerables cuando el mercado cambia. De hecho, lo que Henry Ford entendió fue que la estandarización era la base para democratizar el automóvil, piezas intercambiables, procesos repetibles y reducción de costos que permitieron que el coche dejara de ser un lujo de élite y se convirtiera en un producto de masas. Por supuesto, ninguna empresa podía ejercer un monopolio sobre estos recursos y características, y Panardet Levasseur pronto competía con decenas de otras compañías, todas produciendo vehículos de manera similar. Para 1905, menos de 20 años después de que P&L produjera el primer automóvil comercialmente exitoso, cientos de empresas en Europa Occidental y Norteamérica fabricaban autos en pequeños volúmenes utilizando técnicas artesanales. Comentario de TV. Ninguna podría sobrevivir con métodos de producción sin búsqueda de la mejora y la estandarización. Lo que ocurrió con Panardet Levasseur refleja una lección universal. Ninguna empresa puede sostenerse en el tiempo si no busca la mejora continua y la estandarización de sus procesos. En el caso de P&L, producción artesanal. Cada auto era prácticamente un prototipo, con variaciones inevitables. Ausencia de estándares. Sin un sistema homogéneo de tolerancias y mediciones, lo que hoy llamamos GDIT, no había repetibilidad ni ahorro en volumen. Competencia creciente. Al no diferenciarse con eficiencia ni calidad consistente, quedó atrapada en un mercado saturado de pequeños talleres similares. Falta de visión estratégica. No supo anticipar la transición hacia la producción en masa, ni definir objetivos claros de largo plazo. Lección empresarial. La estandarización no es un lujo, es la base para escalar. La mejora continua es lo que permite sobrevivir en mercados competitivos. La misión y visión deben guiar las decisiones tecnológicas y organizativas, o la empresa corre el riesgo de desaparecer. De hecho, Henry Ford entendió esto perfectamente. La estandarización y la producción en masa no solo redujeron costos, sino que democratizaron el automóvil, transformándolo de un lujo artesanal en un producto accesible para millones. El autor escribe: la industria automotriz progresó hacia la producción en masa después de la Primera Guerra Mundial, y P&L finalmente fracasó al intentar hacer la conversión. Sin embargo, varias firmas de producción artesanal han sobrevivido hasta el presente. Estas continúan enfocándose en nichos diminutos en el extremo superior y de lujo del mercado, poblado por compradores que buscan una imagen única y la oportunidad de tratar directamente con la fábrica al ordenar sus vehículos. Aston Martin, por ejemplo, ha producido menos de 10.000 autos en su taller inglés durante los últimos 65 años y actualmente fabrica solo un automóvil por día laborable. Sobrevive manteniéndose pequeña y exclusiva, haciendo virtud de los altos precios que requieren sus técnicas de producción artesanal. En su taller de carrocerías, por ejemplo, hábiles chapistas moldean los paneles de aluminio golpeando láminas con mazos de madera. Comentario de TV. Trabajé con un empresario español y un día llegó conduciendo un auto 350Z, personalizado, con asiento de cuero, sonido especial, tablero según sus medidas de cuerpo, ergonómico pensando en él, y me dijo, me costó $50.000. Yo digo, que para ser artesanal la cabina, le salió barato.
$50,000 por un 350Z con cabina artesanal y ergonómica es, en realidad, un precio bajo comparado con lo que suele costar un proyecto de personalización integral. ¿Por qué parece barato en ese contexto? Cabina a medida, rediseñar asiento, tablero, controles y ergonomía pensando en un solo usuario implica trabajo de ingeniería y fabricación única, como un prototipo. Materiales premium, cuero, acabados especiales, sonido personalizado. Mano de obra artesanal. Cada ajuste requiere horas de trabajo especializado, similar a lo que hacían los talleres de Panard Levasseur en el siglo XIX. Mercado de referencia. Autos de lujo con cabinas personalizadas, Ferrari, Aston Martin, Bentley, suelen superar fácilmente los 100,000-200,000 USD en personalización adicional sobre el precio base. En ese sentido, tu colega español consiguió un proyecto exclusivo y ergonómico a un costo que, comparado con el estándar de la industria de lujo, resulta bastante competitivo. Lo interesante es que este ejemplo moderno refleja la misma lógica de la producción artesanal que hemos estado analizando. Cada unidad es única, ajustada al cliente, y aunque el costo es alto, el valor percibido por el usuario lo justifica. El autor escribe: en la década de 1980, a medida que el ritmo de los avances tecnológicos en la industria automotriz se aceleraba, Aston Martin y firmas similares tuvieron que aliarse con gigantes automotrices, Ford, en el caso de Aston Martin, para obtener experiencia especializada en áreas que iban desde el control de emisiones hasta la seguridad en choques. El costo de desarrollar esta experiencia de manera independiente habría sido simplemente prohibitivo. En la década de 1990, surgió otra amenaza para estas firmas artesanales, cuando las compañías que dominaban la producción Lean, lideradas por los japoneses, comenzaron a perseguir sus nichos de mercado, demasiado pequeños y especializados para que los productores en masa, como Ford y GM, los atacaran con éxito. Por ejemplo, Honda introdujo su deportivo NSX con carrocería de aluminio, un ataque directo al nicho de Ferrari en autos deportivos de ultra alto rendimiento. Si estas firmas de producción Lean lograban reducir los costos de diseño y fabricación y mejorar la calidad del producto ofrecido por las firmas artesanales, y probablemente podían hacerlo, los productores artesanales tradicionales tendrían que adoptar métodos Lean ellos mismos o perecer como especie después de más de un siglo. Los nostálgicos ven a Panard y a sus competidores como la edad dorada de la producción automotriz. La artesanía tenía valor y las compañías prestaban toda su atención a los consumidores individuales. Además, los orgullosos trabajadores artesanos perfeccionaban sus habilidades y muchos se convertían en propietarios de talleres independientes. Todo eso es cierto, pero las desventajas de la producción artesanal son igualmente obvias en retrospectiva. Los costos de producción eran altos y no disminuían con el volumen, lo que significaba que solo los ricos podían permitirse un automóvil. Además, dado que cada coche producido era, en efecto, un prototipo, la consistencia y la fiabilidad resultaban difíciles de alcanzar. Por cierto, es el mismo problema que aqueja a los satélites y al transbordador espacial estadounidense, los productos artesanales más destacados de la actualidad. Los propietarios de automóviles como Evelyn Ellis, o sus choferes y mecánicos, tenían que realizar sus propias pruebas en carretera. En otras palabras, el sistema no lograba ofrecer calidad de producto en términos de fiabilidad y durabilidad, sino más bien en forma de abundante cuero o nogal, debido a la falta de pruebas sistemáticas. Comentario de TV. Pero el nicho comercial, el mercado, estaba en sintonía con la época. Las velocidades de conducción eran muy bajas, y los accidentes no eran letales. ¿Quién se iba a preocupar por realizar prueba de colisiones? En los años 1890. Velocidades bajas. Los autos apenas alcanzaban 10 a 12 millas por hora, lo que hacía que los accidentes fueran poco frecuentes y rara vez mortales. Contexto social. Los compradores eran aristócratas y parlamentarios, interesados en lujo y personalización, no en pruebas de choque ni en fiabilidad sistemática. Mentalidad artesanal. Lo que se valoraba era la exclusividad, el cuero, la madera fina y la adaptación a los gustos del cliente. La seguridad y la estandarización aún no eran prioridades. Ausencia de pruebas. Nadie pensaba en crash tests porque el riesgo percibido era mínimo. La preocupación era más por la comodidad y la imagen que por la durabilidad o la resistencia a impactos. Reflexión. Lo que hoy nos parece una carencia, no hacer pruebas de colisión,
no garantizar fiabilidad, era irrelevante en aquel contexto. El mercado estaba alineado con las expectativas de su tiempo, autos como símbolos de estatus y lujo, no como medios de transporte masivo. De hecho, esto explica por qué la transición hacia la producción en masa fue tan disruptiva. Henry Ford cambió el foco del lujo artesanal hacia la accesibilidad y la seguridad práctica, porque el mercado ya no era solo la élite, sino millones de consumidores comunes. El autor escribe: igualmente fatal para la época fue la incapacidad de los pequeños talleres independientes, donde se realizaba la mayor parte del trabajo de producción, para desarrollar nuevas tecnologías. Los artesanos individuales simplemente no tenían los recursos para emprender innovaciones fundamentales. El verdadero avance tecnológico habría requerido investigación sistemática en lugar de simples ajustes. Sumando estas limitaciones, queda claro, en retrospectiva, que la industria estaba llegando a un estancamiento cuando apareció Henry Ford. Es decir, a medida que el diseño general de los automóviles y camiones comenzaba a converger hacia el ya familiar vehículo de 4 ruedas, motor delantero y combustión interna que conocemos hoy, la industria alcanzaba una madurez prematura, un terreno fértil para una nueva idea de producción. En ese momento, Henry Ford encontró la manera de superar los problemas inherentes a la producción artesanal. Las nuevas técnicas de Ford reducirían los costos de manera drástica al tiempo que aumentaban la calidad del producto. Ford llamó a su sistema innovador producción en masa. Comentario de TV. Ford hizo una fragmentación de los procesos y además, estandarizó los componentes. Si no consigue que todas las partes encajen entre un auto y otro, jamás podría superar esas limitantes. La división del proceso en pequeñas tareas introduce la especialización y la velocidad de producción. Ford no solo redujo costos, sino que introdujo 2 pilares que hicieron posible la producción en masa: la fragmentación del proceso y la estandarización de componentes. Fragmentación del proceso. Ford dividió la fabricación en tareas pequeñas y repetitivas. Cada trabajador se especializaba en una operación concreta, lo que aumentaba la velocidad y reducía errores. Esto permitió que personas sin formación artesanal pudieran integrarse en la línea de producción. Estandarización de componentes. Todas las piezas se fabricaban bajo medidas y tolerancias uniformes. Esto garantizaba que cualquier parte encajara en cualquier automóvil del mismo modelo. La intercambiabilidad de piezas fue la clave para producir grandes volúmenes sin perder consistencia. Resultado: la combinación de especialización más estandarización transformó el automóvil de un producto artesanal y exclusivo en un bien accesible para millones. El modelo T no era solo barato, era confiable y fácil de reparar, lo que lo convirtió en un símbolo de democratización tecnológica. En otras palabras, Ford resolvió lo que Panhard Levasseur nunca pudo: convertir la variabilidad artesanal en repetibilidad industrial. ¿Y qué sucedió con los talleres artesanales? Lo que ocurrió con los talleres artesanales tras la irrupción del sistema de Ford fue un cambio radical en la estructura de la industria automotriz. Impacto directo en los talleres artesanales. Desplazamiento del modelo artesanal. La producción en masa redujo costos y democratizó el automóvil, dejando a los talleres artesanales sin capacidad de competir en volumen ni precio. Pérdida de mercado masivo. Los clientes comunes dejaron de buscar autos exclusivos y se volcaron hacia el modelo T y otros vehículos estandarizados, accesibles y confiables. Reconversión o desaparición. Muchos talleres cerraron. Otros intentaron adaptarse como proveedores de piezas o servicios especializados. Nichos de supervivencia. Lujo y exclusividad. Algunos talleres sobrevivieron enfocándose en autos de gama alta, personalizados para clientes ricos, ejemplo, Aston Martin, Rolls-Royce. Artesanía como valor agregado. La producción artesanal se convirtió en un símbolo de prestigio, pero ya no era el estándar de la industria, sino un nicho. Alianzas estratégicas. En el siglo XX, varias firmas artesanales tuvieron que asociarse con grandes fabricantes para acceder a tecnología, como Aston Martin con Ford. Lección histórica. Ford demostró que la estandarización y la fragmentación del proceso eran la única vía para escalar. Los talleres artesanales, al no poder ofrecer repetibilidad ni bajos costos, quedaron relegados a mercados pequeños. La industria pasó de ser un conjunto de pequeños talleres dispersos a gigantes organizados en líneas de producción. En resumen, los talleres artesanales no desaparecieron del todo,
pero dejaron de ser el corazón de la industria y se convirtieron en actores de nicho, dedicados al lujo, la personalización y la exclusividad. ¿Es cierto que Ford llevó la estandarización a un nivel salvaje al pintar todos sus modelos T de color negro? Sí, es cierto. Henry Ford llevó la estandarización a un nivel extremo al decidir que todos los Model T se pintaran de color negro entre 1914 y 1926. La razón no fue estética, sino práctica. La pintura negra secaba más rápido y era más duradera, lo que permitía que la línea de ensamblaje funcionara con máxima eficiencia. Contexto histórico. Inicio del modelo T1908. Al principio se ofrecía en varios colores: rojo, azul, verde, gris. Decisión de Ford 1909. En su autobiografía declaró: cualquier cliente puede tener un coche pintado del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Estandarización, 1914. 1926. Todos los Model T se fabricaron en negro durante más de una década. Razones de la estandarización. Rapidez de secado. El esmalte negro utilizado era el que secaba más rápido, lo que aceleraba el ritmo de la línea de producción. Durabilidad. La pintura negra era más resistente y adecuada para el uso rudo de los caminos de la época. Eficiencia industrial. Al eliminar la variedad de colores, se simplificaba la logística, se reducía el tiempo de espera y se mantenía la producción continua. Impacto en la industria. Producción en masa real. La decisión permitió que el tiempo de ensamblaje de un auto bajara de 14 horas a 90 minutos en 1913 gracias a la línea de montaje móvil. Reducción de costos. El modelo T llegó a costar menos de $300 en la década de 1920, haciéndolo accesible para millones de personas. Democratización del automóvil. Pasó de ser un lujo artesanal a un producto de consumo masivo. Reflexión. La estandarización salvaje de Ford fue un sacrificio en variedad estética, pero un triunfo en eficiencia, costo y accesibilidad. Mientras los talleres artesanales ofrecían exclusividad y personalización, Ford apostó por uniformidad y volumen, y esa estrategia transformó la industria automotriz y la vida cotidiana. Cuando el auto se democratizó, sucedió un cambio en la mentalidad de las masas, y esto tiene como consecuencia la apertura de nuevas necesidades tecnológicas. Solo vea ahora en 2026, hasta el obrero más pobre tiene un celular. Y el celular en el 2000 era un lujo. Claro, el iPhone sigue estando lejos del presupuesto de mucha gente.